Dios le bendiga. En esta ocasión vamos a tratar el tema sobre la venida de Cristo y la diferente postura que existen concerniente al tema. En estos últimos días han surgido varias corrientes concerniente a la venida de Cristo. Existen varias escuelas de interpretación. Ahora bien, vamos a ver qué dice la Biblia concerniente a la venida de Cristo. Obviamente, aunque si la persona se mantiene fiel, este no es un tema de perdición, pero debemos de estar claros para estar apercibidos y saber los tiempos. Existen los pre-tribulacionistas. Estos creen que Cristo llevará a su pueblo al cielo antes de los acontecimientos de los juicios de Dios. Existen los tribulacionistas, que estos creen que la iglesia pasará la gran tribulación y en medio de ella será librado. Pero existen los post-tribulacionistas. Estos son los que aseguran que la iglesia será llevada al final de todos los acontecimientos de los juicios de Dios. Ahora bien, si analizamos las escrituras, el que el siervo de Dios pase por el sufrimiento, hay que analizarlo, o los siervos de Dios. Por ejemplo, siempre en la escritura vemos que Dios libró a su pueblo antes de enviar el juicio. El mismo Jesús enfoca en Mateo y en Lucas también de que antes de Dios enviar el juicio sacó a Noé. Pero también en el mismo texto nos habla también de Lot. Es decir, que Dios antes de enviar el juicio siempre alertó a los suyos y lo libró. ¿Por qué creer de que Cristo nos va a librar de la gran tribulación? Hay varios textos. Por ejemplo, uno de los más contundentes e innegables es Apocalipsis 3:10. Oiga cómo dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora bien, fíjese la palabra que dice ahí, el mundo entero. Han pasado guerras, terremotos y muchos acontecimientos que han golpeado el globo terráqueo. Sin embargo, no han sido globales. Por ejemplo, aquí nos dice de que esos acontecimientos, o lo que dice Dios, que Dios librará a los creyentes por cuanto han guardado la palabra de su paciencia. Él lo guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, el único acontecimiento que se entiende que será sobre el mundo entero es esos juicios que Dios derramará durante la gran tribulación. Ahora bien, nosotros como cristianos debemos de estar claros en el tema, debido a que no podemos pasar por la gran tribulación como cristianos, debido a que hay algo, un texto que el apóstol Pablo nos dice: la manifestación del anticristo será durante la gran tribulación. O sea, entendemos los 7 años que durará ese gobierno, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de persecución, dolor y calamidad. Entonces, nos dice el apóstol Pablo, concerniente cuando habla sobre ese personaje, dice que hay algo que al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Entonces, si usted analiza, el anticristo no puede manifestarse estando la iglesia en la tierra, porque hay algo que al presente lo detiene. La pregunta es, ¿qué es ese algo? Muchos son la cuestionante. Ahora bien, la mayoría de los eruditos están de acuerdo de que eso que lo detiene es la iglesia que está en la tierra y que el Espíritu de Dios está con los creyentes, como Jesús dijo que estaría con nosotros. Entonces, el anticristo, ese poder global, no se puede manifestar, aunque ya está en acción, dice el apóstol Pablo, el espíritu del anticristo. Una cosa es el espíritu del anticristo y una ya es su personalidad como tal cuando se manifiesta en el tiempo indicado. Pero sí, su espíritu está manifestándose. Entonces, debemos estar claros de que tanto Apocalipsis 3:10 nos habla de que Dios librará a su pueblo, pero también que Dios siempre ha librado a los creyentes de los juicios cuando lo iba a enviar. También nos dice el apóstol: porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados para recibir al Señor, escuche bien, en el aire. Entonces, si analizamos que seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, no podemos entender de que Jesús nos llevará al final de la gran tribulación, porque ahí es que está el detalle sobre si es antes o al final. Pero lo que dice el apóstol Pablo es que nos llevará, nos arrebatará. Entonces, el problema está, ¿para dónde nos arrebatará? Obviamente debería de ser para el cielo, aunque muchos no aceptan esta teoría o esto que creemos de que la iglesia será llevada al cielo. Solamente creen que son los 144,000. Pero si analizamos las escrituras, en el libro de Apocalipsis nos habla de que Él, cuando regrese, viene con un ejército del cielo. Y nos dice que estos están vestidos de ropas blancas, pero también tienen una vestidura especial, que si leemos el versículo nos vamos a dar cuenta que son los justos que Él arrebató o que se llevó al cielo. Ahora, son varios los textos que afirman de que Cristo llevará a su iglesia o se llevará a su iglesia antes de enviar los juicios sobre la tierra. Y son varios los textos. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.